cabrón! Eso, persigamos. ¡No quieres escuchar su nombre en un rato! ¡Yo! Está bien chido, está bien chido. Hoy vamos a ver un video bien bonito y muy especial porque tiene un concepto bastante raro que me dio una oportunidad de realizar. Es una canción musical que se llama Sálvame, de un buen amigo que es Johan Ko. Y aquí lo difícil de todo este detrás de cámaras es que iluminamos, te lo adelanto, a 12 personas en una sola locación con muy poquito equipo. Vámonos. De hecho, la idea a mí me gustó bastante, güey, porque, o sea, esta narrativa de la iglesia se empieza a contorsionar al ritmo de la music. Eso me mamó. Está chingón. ¿No? Eso es chido. En cuanto a la cámara, definitivamente me fui con mi consentida. Fue una red. No importa tanto lo grande de la imagen que esté en 6K, sino lo más importante es el bitrate. Va a recibir un tratamiento de color bastante denso porque quería emular un film, ¿no? Estaba basándome en una película que se llama There Will Be Blood o Petróleo Sangriento del 2007. Está increíble la imagen, está increíble la película, que la súper recomiendo. Entonces va a tener un tratamiento de color bastante profundo. Por lo tanto, necesitaba una cámara que tenga 16 bits en cuanto a su color y también el bitrate bastante alto para que me permita tener este flujo adecuado en postproducción. Por lo tanto lo utilicé, no hubo estabilizador, no hubo nada, todo es a mano. Ahora el detalle, este es importante, todo lo grabé a altos cuadros por segundo. El mínimo que grabé fueron 60 cuadros por segundo y los máximos fueron como 80 cuadros por segundo porque quería ciertos movimientos como más lentos, pero de ahí no pasé, no me fui a 120 ni nada. Ahora, la parte bonita, los cuadros por segundo afectan un poquito porque necesitas más luz. Por consecuencia de tener más cuadros por segundo, la velocidad de obturación se aumenta en automático, depende de los cuadros por segundo. Estamos para tener un bonito look. Por lo tanto, necesitábamos mucha potencia y eso, las luces de 300 watts Godox estuvieron increíbles porque sí, estaban al 100% las dos, pero nos dieron la exposición que yo estaba buscando en ese preciso momento, que era 2.8. Entonces, todo lo tenía en 2.8 en apertura, estaba increíble, quedó todo súper bonito y ya. Este seteo está bien padre porque tenemos que cubrir a 12 personas bailando, moviéndose, haciendo de todo. Entonces, para solucionar esto, lo que hicimos fue poner un bavenet grande aquí en el techo y ya toradito echamos dos luces de 300 watts que en tungsteno pues está bastante potente, es lo necesario. ¿Por qué? Porque no queríamos el lente tan cerrado, lo queríamos abierto, esa profundidad de campo bastante cortita para que el fondo se vaya, ¿no? Lo difícil o lo padre de este proyecto fue que solamente tenemos esa pared. ¿Por qué? Porque ya tenemos vidrios, o sea, bueno, cristales, y de este lado tenemos mucho graffiti. Entonces no queremos que salga eso. Por la historia es una iglesia o es lugares de alabanza, pues un poquito agringado, ¿no? Un poquito diferente, que te da ese fondo, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que poner las mismas sillas y mover a los personajes, rotarlos 180 grados, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese mismo fondo sea la parte de enfrente de la iglesia y también la parte de atrás de la iglesia. Lo van a ver en el video, en el resultado final. Ya está. Solución, güey, rápida, fácil y chida. Está increíble y el seteo está muy sencillo. Solamente mira, ven. Para nuestro pastor, que tiene como su spot específico, tenemos este quino de 60 centímetros colgado también en el techo para que la luz caiga. Ya aquí con el quino la luz es súper suave. Es un poquito más dura la luz que con el bavenet. Entonces tiene un look completamente diferente. El pastor, al estar dando aquí el sermón, se ve un poquito más contrastado que todo el ambiente. Entonces eso nos va a separar más al personaje por lo que estamos diciendo. Y ya no más. Es un seteo súper sencillo, complicado por así decirlo, porque hay que colgarlo y todo, pero solucionas
toda la situación de tener a muchos personajes bailando como locos y al ritmo de Sálvame. Va a estar bien chido. ¡Ea! Lo vamos a lograr. ¡Lo vamos a lograr! 3, 2, acción. Amén. 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 ¡No lo oigo! Amén. Amén. Más. ¿Quiénes somos? Yo. ¿Quiénes somos? Yo. ¡Alabamos a Johan! 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 Y desde ahí, estiro la mano, así como tratando a salto, exacto. Van a empezar a accionar, güey, ya sabes, como, se van a parar, güey, van a emocionarse y la chingada, y después van a empezar les tienes que hacer así de, te saco al diablo, ya sabes, y los güeyes tienen a convulsionarse y a moverse y todo el desmadre. Todos son bailarines, entonces todo esto lo pueden hacer bien chido. En algún momento voy a hacer que pase alguno en medio y que haga alguna contorsión, algún desmadre, la chingada, y tiene que ir escalando. La idea es que las convulsiones y todo ese pedo sea como al ritmo de la música, ¿no? Ajá, exactamente. El talento. Es súper importante tener súper claro qué es lo que deseas del talento. Y en este tipo de videos es más importante elegir a las personas adecuadas para reflejar esos personajes. ¿Por qué? Porque los personajes tienen fondo, los personajes tienen forma, tienen pasado. Hay un tratamiento que debes de seguir. En este caso me ayudó un amigo que se llama Claudio Martínez. Ya he trabajado con él como actor, es increíble. Chéquenlo, te repito, voy a dejar ahí sus redes y véanlo, síganlo. Necesitamos más personas como él con tanto talento. Y él me ayudó a desarrollar este personaje del pastor. Yo le doy referencias. Esta es como una dirección muy sencilla que me gusta tener, ¿no? Antes de la filmación, yo platico con él, le doy referencias de qué es lo que estoy buscando, tanto de películas como yo mismo lo medio actúo, se lo pido, no hay ningún inconveniente. Pimponeamos la idea y ya él también me da recomendaciones de qué puede y qué no puede hacer y qué le gustaría experimentar, porque al final del camino todo esto es un trabajo en conjunto. Entonces, un buen casting, porque van a estar actuando, es importantísimo. ¿Qué ha habido? Yo soy Claudio Martínez, soy actor. Tengo la fortuna de trabajar otra vez con mi amigo Richie, con mi amigo Alan, Tyler y con Johan también, que es un gran artista que acabo de conocer y me gustó mucho su música. Muy chido este crew, muy chido esta gente. Y pues espero disfruten mucho de este video. 2. Mafer, ella es alumna de Dagmy Training School, lleva varios años ya entrenando tanto baile, canto, danza, todo. Entonces esto es una prueba bastante buena donde tiene que demostrar todo lo que ya aprendió. Ella es pequeña porque queríamos tener una actriz pequeña que se vea chiquita debido a que la historia, este pastor está manipulando a su rebaño, ¿no? Manipulando a la gente, y una persona pequeña puede ser más manipulable. Entonces necesitamos a alguien que se vea así chiquita y que tenga este flow. Va muy bien en su desarrollo y después les explicarán qué onda con esta escuela. Hola, yo soy Mafer y soy la protagonista del video y pues yo soy a quien poseen, ¿no? Les voy a compartir mi experiencia, fue algo nuevo para mí. Fue mi primera vez como actriz interpretando un video para alguien ya profesional. Entonces, la verdad estuve muy nerviosa por mi desempeño, pero creo que lo logré. No sé si les llegué a transmitir algo, espero que sí. Y pues ya. El chiste es este. Mafer, tú eres una chava que viene afectada por la vida, vienes triste y es todo, pues ellos ya son parte de esta secta. Al principio es él solo, y pues les está dando el sermón y todo. A todos los quiero como, sí, como muy tranquilos, como diciendo, sí, yo voy contigo, lo que sea, muy tranquilos. Cuando ya les indiquemos que va a ser un conmigo, lo que sea,
los quiero así que se paren todos al mismo tiempo. Cuando este güey empieza a gritar o volverse loco, ustedes tienen que empezar a reaccionar, ¿va? Imagínense que este güey es su pastor y está dando poderes, güey, ¿no? Y está sacando el chamuco, güey, ¿no? Y les toca oraciones y luego, no mames, me tocó, güey, te amo. Ya sabes. ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Él está aquí! Él está sentado dentro atrás de mí! Has dicho mi nombre en la arena. ¡Pastor, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Pastor, Y todos los demás que son los extras dentro del proyecto también son miembros de esta institución donde todos están estudiando lo mismo. Por lo tanto, aquí hay algo que te quiero decir. Si tienes un proyecto que tiene cierta dificultad en cuanto a la actuación, necesitas personas que no nada más les interese y que tengan el sueño de estar haciendo y todo. Necesitas personas que estén preparadas. Eso te va a facilitar muchísimo el día de producción, porque les vas a pedir cosas que ya han hecho en el pasado, les vas a pedir experiencias que ya pueden ellos desarrollar enfrente de tu cámara. Por lo tanto, siempre ten en cuenta este consejo que me dieron hace muchos años. Siempre realiza videos con personas que son expertas, también incluyendo a los actores. Y ya por último, siempre te voy a recomendar que tengas ahí al coach de estos actores, si es que tienes esa posibilidad. En este caso, Lolja, que la vas a conocer al ratito cuando hablen de la escuela, es su coach en cuanto a la actuación y ella me ayudó también a conectar con ellos de manera correcta dentro del llamado para que el llamado sea lo más fluido posible. Hola, yo soy Lorca Gutiérrez, soy la maestra de actuación y de introspección de los chicos que van a ver en el video. Muchos de ellos solamente llegaron a Tacme Training School como bailarines, pero aquí en la escuela también les damos actuación, les damos canto y les damos algunas otras disciplinas porque nos gusta crear artistas completos. Lo que busca Tacme Training School es crear artistas que se puedan desenvolver en todas las artes escénicas y que puedan desarrollarse de la manera correcta y adecuada, como ustedes lo van a ver en el video. Los invito a que vengan a Tacme, a que tengan esta experiencia donde no solamente van a aprender baile, no solamente van a aprender actuación, también tenemos modelaje y distintas disciplinas artísticas escénicas que les van a ayudar a ser artistas completos, realmente completos. Sí, somos una escuela de baile, sí, somos una escuela de actuación, sí, somos una escuela de canto. Pueden tomarlas finalmente de manera individual o en conjunto. Y pues eso es todo. Les invito a que vean el video, a que lo disfruten y a que vengan a la escuela. Si quieres. A mi lado, mi vida por mi engañar. ¡Apenas a Fernando! Súbela la música. Coróname, coróname con la
ya para el segundo seteo, porque este video nada más va a ser de 2 seteos, pero súper padre, súper dinámico, es el subconsciente de nuestra actriz principal, que en este caso fue Mafer. El seteo está muy sencillo, solamente es una luz. En este caso dejamos el mismo quino que utilizamos en el seteo anterior para nuestro pastor, lo dejamos. La diferencia es que pusimos ese fondo, ¿no? Ese fondo ya es negro, por lo tanto estamos en el subconsciente de este personaje lastimado por su vida, ¿no? Está súper padre, el contraste está bastante marcado y aquí es algo como un detallito. No está 100% de top la luz, porque si está de top al 100%, en automático se marcan unas sombras que no queremos, ¿no? Queremos información en la cara. Entonces, un pasito atrás nos da la información necesaria y la otra, nuestros actores tienen que voltear hacia arriba para que la luz les esté dando y tengan información adecuada también en sus rostros. Entonces ya no más, estos son los 2 seteos, espero les guste, espero que conozcan a Johan y espero que conozcan bien chido esta canción. Entonces, vámonos con todo a lo que sigue. Corre cámara, vámonos y acción. Desde abajo. Volteale la cara, eso. Agárrale del cuello. Ahí, así. Exacto, y ahí susurrarle algo. Ahí dile cosas al oído. Johan. La camarita que tengo aquí enfrente, le voy a tener la camarita. Así que quietos. Chequen la canción, está bien chida. El proyecto es completamente nuevo de una persona que conocí hace un chingo de años y hace música bien chida. Con el tiempo todo tiene que cambiar, todo tiene que progresar y estamos para mejorar y para crecer. Entonces, chéquenlo, chequen sus redes, las vamos a poner por acá y pues a darle con todo. Este video va a quedar increíble. Lo está. Vámonos. Muchísimas gracias. ¡Alabado sea Johan! ¡Alabado sea Johan! Bueno, quitemos la bella carita del pastor. ¿Listos? 3, 2. Era lo que había. Gracias. Y me quedo con mi título. ¿Ves su papá? Ok, ¿listo? Siempre que hay algo así llamado o voy a salir, ¿listo? La tirita de Güey, ¿qué tienes pedo, güey? no te voy a ¿Perder el burro? ¿Para ir a ver? Sí, ¿verdad, amiga? Au. Ay, qué rico. No sé bailar eso. para la cámara. No se hagan,
bueno, ya después de todo lo que vimos, definitivamente me queda darte un último consejo que como siempre es la planeación. Para proyectos como estos es importante, si tienes un crew pequeño, planear todavía muchísimo más. Lo que deseas es lograr tener todo el material que estás buscando, que debe de ser mucho en este caso porque estoy tratando de reflejar una historia, y solamente con una buena planeación y poder tener todo claro, todo mundo hace lo que tiene que hacer en el día, tratando de continuar bajo esa planeación todo el llamado. Cualquier problema que te salga lo vas a poder resolver porque ya tienes un camino que tienes que seguir. Entonces, bueno, ahora sí, ya terminó el consejo final, ya no más. Suscríbete, dale like, compártelo con quien más confianza le tengas. No, ya en serio, apóyanos compartiendo este videíto porque queremos crecer y llegar a muchísimos filmmakers. No me importa si les gusta o no les gusta que diga filmmakers. Ya sé que estoy en México, pero no me voy a poner a decirles hacedores de cintas. Bueno, ya. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Igual síganme en mis otras redes, que en TikTok, en Instagram, que hacemos como unos desgloses más rápidos y ahí echamos mucho relajito. Y pues bueno, vámonos.